buenos días. Vamos a presentar sobre la bonanza marimbera, ¿sí? Y esta presentación la hicimos Juan Andrés Manjarré y mi persona Santiago Bernal. Entonces, primero queríamos empezar, como íbamos a presentar en clase, con una pregunta, que era ¿quién se vio la novela de Diomedes Díaz? Esto es muy necesario, porque vamos a sacar un ejemplo de la novela. Ahora sí, nuestra pregunta problema. Bueno, ¿cómo influyó la bonanza marimbera desde 1970 hasta 1985 en la transformación de la cultura popular y en la configuración de nuevas dinámicas sociales en el Caribe colombiano, a través del vallenato y el ascenso social de los marimberos? Bueno, primero para empezar con el tema, vamos a hacer una breve introducción sobre la bonanza marimbera, ¿sí? Entonces, la bonanza marimbera fue un periodo entre el año 70 y 80, donde se empezó a cultivar marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta más que todo y en La Guajira. Esto se volvió un negocio que cambió las dinámicas en la costa en muchos aspectos, desde la cultura, el tema político, el tema musical, esto es muy importante, musical, y dejó una huella muy importante para el país, reflejándose luego en el tráfico ya de cocaína. Y esto se dio por muchos factores. También alteró el uso de la tierra de los que eran regularmente agricultores, usando sus tierras que normalmente eran de algodón, de trigo y distintos cultivos en marihuana. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el uso de esta era más productivo, además de que muchos negocios de otra clase de cultivos estaban monopolizados. Así es, compañero. Entonces, la metodología que nosotros utilizamos fue principalmente la revisión bibliográfica, y a partir de ahí extrajimos artículos, libros y fuentes académicas para poder obtener la información. Y tras de eso, nuestra experiencia personal como personas que viven en la costa. Como yo al menos conozco muchos casos de por ejemplo, infraestructura, casas que se construyeron, cosas que se compraron como barcos de diferentes personas que son conocidas en la costa por haber participado en la bonanza marimbera, que tienen diferentes apodos como el marihuano y etcétera, que ahorita pues los vamos a explicar. Bien, la primera referencia bibliográfica que usamos es Bonivento van Grieken, que es Marimberos de mi nación, historias de una bonanza cantada. Esta referencia explica principalmente la relación que tuvo la bonanza marimbera con la música, específicamente la música vallenata, y esto se explica pues en ese momento estaba surgiendo el Festival Vallenato y los cantantes, o más bien juglares en ese momento llamados de esa manera, eran principalmente contratados por estos marimberos. La segunda referencia bibliográfica que vamos aquí a explorar es de Carabalí, Angola, que es un estudio de la Universidad Magdalena de Santa Marta, que dice: La Guajira colombiana, una economía de bonanza. Básicamente, ¿qué dice este artículo? Este artículo habla de que la Guajira se convirtió, pues parte de la economía de la Guajira se convirtió en dependiente de la bonanza, es decir, del cultivo y comercio de marihuana, lo que generó ingresos, pero también muchos cambios sociales y estructurales, ¿sí? Además de mucha violencia, pues en ese momento los grupos insurgentes pues era como que amenazaban a los agricultores principales para que se utilizaran estas tierras para poder cultivar la marihuana, y se quedaban con la mayor parte de los ingresos, aunque el agricultor también ganaba. Y no solo eso, también el cultivo de marihuana afectó negativamente el tema del ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos agricultores, aparte de vender sus cosechas, eran autosuficientes y dependientes de sus cultivos, y pues el reemplazar sus cultivos por marihuana los dejaba muchos sin comer. Aparte de esto pues implementó el tema de la violencia y apoyado en el crecimiento del negocio ilícito, del tráfico de drogas en el futuro. Entonces, tenemos nuestra última referencia que vamos a exponer, porque pues no
sentimos que sea necesario exponer tantas referencias en la clase. Vamos a hablar de un artículo de Dr. Vanegas de la Universidad de Antioquia. Es una tesis de maestría que dice, pues se llama Producción y contrabando de marihuana desde la Sierra Nevada de Santa Marta hacia los Estados Unidos. Pues como ustedes saben, Estados Unidos se volvió en su época hippie, tuvo una época hippie en la que la marihuana estaba regada en todo el país, más que todo en ciudades como la Florida y California, ¿sí? Entonces, ¿qué nos habla el doctor Vanegas en este artículo? Él explica que el auge de los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada generó un fuerte impacto económico en toda la región, pues impulsó el comercio y la migración del desarrollo de nuevas actividades laborales, como el transporte y procesamiento de esta marihuana. Pero también a su vez llevó el tema de corrupción, ¿sí? La influencia en la política, la violencia y el desplazamiento de comunidades indígenas. Como les dije, esta marihuana se plantaba en la Sierra Nevada de Santa Marta, y la Sierra Nevada de Santa Marta naturalmente es el resguardo de los indígenas arhuacos que viven allá arriba, ¿sí? Y pues básicamente esos son como los ejemplos de referencias bibliográficas que vamos a exponer, y ahora tenemos terminado una conclusión. Entonces, ¿cómo vamos a concluir esto? Para concluir, vamos a recordar la pregunta, que es ¿cómo influyó la bonanza marimbera en la transformación de la cultura popular y la configuración de las nuevas dinámicas? ¿Sí? Entonces, básicamente, la bonanza marimbera surgió la figura clave del marimbero, ¿sí? La persona que era la dueña de los terrenos que exportaba la marihuana. En el caso de Santa Marta, hay un barrio en el Rodadero que está escondido, que hay unas mansiones, ¿sí? Y se sabe, pues no necesitamos referencias bibliográficas para esto, pero se sabe por experiencia y por cosas que cuenta la gente que esas casas fueron construidas gracias a la dinero que recibían los marimberos en su época. Cuéntanos un ejemplo de un marimbero que contaba en las canciones. Ok, un ejemplo muy claro es una canción escrita y producida por el gran cantautor Diomedes Díaz, que se llama El Rey de la Guajira. Esta canción pues relata la historia un poco de, en este caso, el personaje Samuel Alarcón, que fue un famoso marimbero oriundo de La Guajira. Otro ejemplo que les vamos a mostrar, pues por eso les preguntábamos si se habían visto la novela de Diomedes Díaz, es que ustedes ven en la novela una persona que se llama el Pluma Blanca, ¿sí? El que dice, ¿supiste? Sabételo. O el que dice que tiene más ganas de beber que de vivir. ¿Qué es lo que pasa? Esa figura del marimbero, a pesar de que sea ficticia, se dice que fue real. Por eso es que Diomedes compuso una canción que se llama El Gavilán Mayor, que se la dedicó a su buen amigo que era un marimbero. Y esto no solamente es evidente en estas dos canciones, sino que hay muchos cantautores del vallenato que en sus saludos hacían saludos a los marimberos, porque los marimberos los ayudaban con dinero, les daban recursos y los ayudaban con el tema de la producción musical, que era muy importante para la cultura vallenata. Ahora, en Santa Marta hay un caso muy famoso de una persona que le dicen el marihuano, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Se sabe que el hombre fue una persona marimbera de la época y generó su riqueza gracias a esto. Ahora es un empresario en la costa, pero pues su riqueza inicial fue gracias a vender los productos ilícitos. Como podemos ver, la bonanza marimbera no solo influyó en la música, sino también en las leyes y en los nuevos aliados de Colombia para tratar estos casos de narcotráfico y microtráfico. También a partir de este periodo vemos el surgimiento del tráfico de licor y de cigarrillos. Como tal, esta etapa sirvió para que Colombia pues tuviera un despertar en cuanto a leyes e implementaciones de políticas públicas para tener en cuenta el mejor comportamiento de los legisladores a la hora de ser correctos y no corruptos. Y pues eso sería todo en nuestra exposición de la bonanza marimbera. ¿Supiste? Sabételo, como dice el Pluma Blanca.